Muy buenos días desde la Argentina, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Monedero y bienvenidos a este canal que defiende y promueve en todas las dimensiones el orden social cristiano. Soy argentino, católico, padre de familia y licenciado en filosofía. Agradezco a todos los que nos escuchan, promueven, difunden y colaboran intelectualmente, de forma logística y también con sus aportes materiales. Les recuerdo que pueden hacerse miembros de este canal de YouTube haciendo clic en la pestaña de unirse al costado del canal, en la pantalla inicial del mismo, que se llama A Capa y Espada. Allí se pueden ver los distintos niveles de membresía con precios accesibles y también las ventajas de cada nivel. Entre los comentarios dejé un link para aquellos que deseen colaborar. Recuerden que la ayuda de ustedes nos permite realizar grandes cosas. Asimismo, queremos recordarles que el año pasado publicamos un libro titulado Crítica Católica del concepto protestante sobre la escritura, con prólogo de Dan Turbina. Los datos para conseguir ese libro están también en la descripción y entre los comentarios, y en cualquier caso siempre se pueden comunicar por cualquier duda con el teléfono, a través del teléfono de la Academia Catena Aurea. En otro orden de cosas, también el año pasado queremos avisarles que editamos en España un libro titulado Neodarwinismo y evolucionismo cristiano, fisuras e incongruencias, con prólogo del doctor Juan Manuel Torres, ¿sí? Ediciones Secotia ha hecho esa edición y están todos más que invitados a conseguirlo. También los remitimos al teléfono de Academia Catena Aurea para más datos. Muy bien. Vamos a presentar a nuestra invitada y primero que nada le damos la bienvenida a la profesora Cynthia Dobler. Cynthia, muy buenos días, un gusto tenerte en este canal. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Es una tertulia que estamos ya preparando hace tiempo, ya finalmente se dio, así que bueno, muchísimas gracias. Por favor, un placer para mí. Además, felices Pascuas de Resurrección, ¿no? Estrenando el tiempo pascual, ¿sí? Van a tener aquí, en el banner que ven durante gran parte del canal, los datos para poder conocer el trabajo de la profesora Cynthia Dobler, a la que voy a presentar enseguida. La profesora Cynthia Dobler es esposa de Diego, mamá de Juan José y educadora por vocación. Convencida de que la literatura clásica es una de las claves para la restauración de la cultura. Dictó clases en nivel secundario y primario. Es creadora de Casa de Oro Familia, un espacio de formación para padres y docentes, cuyo objetivo es promover la lectura de los clásicos y la educación clásica en los hogares y en las aulas, a través de asesorías, capacitaciones, programas personalizados y clubes de lectura. Si me permitís, Cynthia, voy a poner en pantalla tu canal para que la gente lo vea. Es más, luego, perfecto. Este mismo video lo van a tener ahí en el canal de la profesora Cynthia Dobler. Aquí está. Casa de Oro Familia, ¿sí? Fíjense, ahí estamos suscritos, por supuesto, ¿sí? En varias ocasiones en familia, con mi señora, escuchamos los videos y tenemos el privilegio de poder escribirle a veces, ¿no? a nuestra profesora Cynthia y comentarle apreciaciones sobre los trabajos que ella hace. Así que los invito realmente a todos a unirse al canal de la profesora Cynthia Dobler, que tiene mucho para dar y ustedes aprenderán muchísimo. Especialmente los padres saben que la literatura es fundamental en la formación, ¿sí? Acá nos preguntaban si comenzó. Bueno, por supuesto que ya estamos aquí. Aquí nos saludan de distintos lugares, ¿sí? Uno de Mendoza, un saludo a Janina. Así que cuéntenos desde dónde
nos están saludando, nos están escuchando, ¿sí? Y les pedimos también que compartan y den like. Bien, sigo con la presentación de la profesora Cynthia Dobler. También brinda charlas y conferencias tanto presenciales como a distancia en institutos educativos y de formación, en universidades, agrupaciones de familia comprometidas con la educación de sus hijos, en medios de comunicación como radios, programas de televisión, entre otros, tanto en la Argentina como en el exterior. Al día de hoy, su campo de acción principal se encuentra en los medios digitales de comunicación, principalmente YouTube e Instagram, donde la profesora Cynthia Dobler ofrece diariamente contenido orientado a formar criterio y a acercar a los educadores al bien, la belleza y la verdad con mayúscula. Además, desde el 2025, la profesora Dobler se encuentra editando una colección poética clásica como autora y recopiladora. El primer título de la colección es Semillas, para niños que van desde el nacimiento hasta los 6 años, la cual agotó más de 300 ejemplares en menos de 3 meses. Un éxito. En este momento está por salir la segunda edición de Semillas y Brotes, que es el segundo título de la colección. Muy bien, estimada Cynthia, aquí nos cuentan Santa Fe, nos escuchan desde Santa Fe, nos escuchan desde Malargüe, Mendoza, desde Estados Unidos, Virginia, ¿sí? Desde Villa Mercedes, San Luis, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Verdaderamente ha resucitado y nos saludan afectuosamente. Muy bien. Cynthia, te dejo un poco la palabra para que comentes al público la estrategia, la idea de esta charla y vayamos avanzando. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, antes que nada, volver a agradecer, ¿sí? Volver a agradecer este espacio, tanto a vos, Juan Carlos, como a tu esposa, Evelyn. Son amigos para acá, para la casa, así que es un gusto enorme estar con ustedes hoy en el canal. Y agradezco también a los que están presentes, a los que están escribiendo. Ahí veo varios alumnos, amigos, seguidores, así que siempre ahí fieles. Muchísimas gracias. Y un honor también poder hablar de lo que vamos a hablar hoy en octava de Pascua, ¿sí? Así que una alegría que haya coincidido con esta gran fecha, con este gran tiempo. Bueno, la idea hoy, más que nada, es poder abrir un poco las puertas de la literatura clásica, ¿sí? A toda tu audiencia, que puedan conocer 3 obras, ¿sí? Clásicas que vamos a poner a disponibilidad de ustedes. Hoy vamos a presentar un poquito a los autores, un poco las obras. No vamos a hacer un análisis exhaustivo, porque realmente cada una de las obras es un monumento en sí mismo, pero sí nos gustaría que conozcan lo que es la literatura clásica, 3 obras que están relacionadas entre sí con una temática muy especial, muy importante hoy en día, ¿sí? Que es el tema de cómo el demonio, ¿sí? Cómo el mal, como tal, influye en los seres humanos, ¿sí? Y están ahí siempre trabajando para nuestra perdición, y esto se puede ver claramente en estas obras. Vamos a tratar de no adelantar los argumentos, porque la idea es invitarlos a ustedes a poder leer, ¿sí? Ya sea de manera personal o en familia, e incluso también a los docentes que estén presentes, que se animen a dictar clases, ¿sí? Con estas obras, y no necesariamente a los docentes de literatura, ¿sí? Que también, si hay docentes de filosofía, docentes incluso de religión, ¿no? O en el área que ustedes se manejan, bueno, puedan ver la posibilidad de servirse de estas obras para dar clase. Y bueno, y dar algunos criterios también que nos parece interesante de cómo trabajar con la literatura, ¿sí? Qué tener en cuenta, qué es una literatura, qué es una obra clásica, ¿sí? Qué podemos tomar y qué podemos dejar de los autores y de las obras que vamos proponiendo, cómo conversan entre sí los libros, las novelas, las obras, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir hablando de todo esto un poco. Yo preparé, Juan Carlos, una presentación
para más que nada poner en contexto a la audiencia, ¿sí? De las obras que vamos a tratar y un poco los autores, ¿sí? No vamos a dar demasiados detalles de las biografías de los autores, porque también son grandes autores y podría dar para mucho tiempo, pero sí nos gustaría focalizar en algunos puntos que nos van a venir bien después para entender sus obras. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y yo iré metiendo algún bocado en la biografía de los autores, que el que más conozco es Lewis, ¿sí? Y ahora podemos también comentar cuáles eran esas obras y cuando vos me digas, yo empiezo, que tengo acá listo el PowerPoint. Adelante. Para... Muy bien. Adelante. Mientras aparece la presentación y la podemos ver todos, vamos a intentar ir leyendo, ¿sí?, el chat mientras ustedes participan, porque, bueno, queremos que estén activos, ¿sí? De hecho, vamos a charlar hoy, especialmente nuestro libro principal, digamos, nuestro libro eje, va a ser La barca sin pescador de Alejandro Casona. Por acá la tenemos, no sé si se ve. Luego vamos a relacionar esta obra con Cartas del Diablo a su sobrino de Lewis y también con El demonio en la botella de Robert Louis Stevenson, ¿sí? 3 novelas. Así que bueno, acá tenemos la bienvenida, es una charla en la que queremos que participen, así que bueno, vamos a ir leyendo los comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta. Mientras tanto les voy preguntando si leyeron estas obras, si conocen a los autores, nos van comentando por ahí. Bueno, muy bien. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Se está cortando un poco la cámara? No, está perfecto. No, yo está te escucho perfecto. muy bien. No, puede ser acá entonces. Ahí les hice la pregunta, primero, si leyeron La barca sin pescador de Alejandro Casona, ¿sí? Yo tuve el gusto de leerla o tener que leerla en el secundario, una excelente profesora de literatura que tuve, lo voy a decir el nombre porque me lo acuerdo muy bien, Ana María Berro, ¿sí? Hoy debe ya estar retirada, pero una excelente profesora que tuve, más allá incluso de lo doctrinario, ¿no? Porque era una profesora con la que yo discutía mucho, pero en términos de control de clase y de pedagogía siempre fue excelente y muy respetuosa. Te escuchamos, Cintia. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, es una obra, como vos bien decís, que se lee hasta el día de hoy, ¿no? En las secundarias, al menos de acá de Argentina, ¿sí? En los primeros años, sobre todo. No solamente La barca sin pescador, sino varias de las obras de este autor. No voy a ser muy exhaustiva en los datos biográficos. De hecho, después le voy a dejar a Juan Carlos un enlace para que ustedes, quizás lo puedes dejar después en la descripción, para que les puedas compartir. Nosotros tenemos, bueno, acá en Casa de Oro tenemos, junto con 2 cuentas amigas también de Instagram, un club de lectura. Y el año pasado leímos una obra de Alejandro Casona, que es Sancho Panza en la ínsula, que pertenece a una colección de obras de este autor que se llama Retablo Jovial. Y bueno, una profesora mendocina, así que acá los mendocinos se van a sentir representados, la profesora María del Pilar Álvarez nos dio un cierre de este autor muy interesante y sí fue muy detallista en la parte de la semblanza, así que si quieren conocer más detalles de este autor, bueno, después va a quedar ahí el link a su disposición. Cintia, ¿Pero qué podemos decir hoy? Sí. Disculpa que te interrumpa. No sé si puedes apagar la cámara y volverla a prender para que a ver si me parecía que había algún problemita. A ver, vamos a conectarla de nuevo. Sí. Un minuto. Mientras tanto, yo voy pasando a las personas que nos están saludando, ¿sí? Hay gente que dice que ahí te recuperamos. Hay gente que ha leído La barca sin pescador. Estamos preguntando acá, ¿sí? Si leyeron La barca sin pescador. Bien. Nos responde Milagros Pitod, ¿sí? La he leído y actuado varias veces. También teatro, excelente, sí, hermosa obra. Pitod es, si no me equivoco, me dirá la persona que nos está escuchando, quizás es algo del gran intelectual Abelardo Pitod, un intelectual católico, ¿sí? Del siglo XX.
Hay gente que la leyó, de Casona leyó otras, ¿sí? Los árboles mueren de pie. Otro que no la leyó, pero leyó Cartas de su sobrino, ¿sí? Y otras personas que nos comentan que leyó La Dama del Alba y Los árboles mueren de pie, ¿sí? Que la han leído en casa, muy bien. Acá, sí, es el tío abuelo, nos confirma que es el tío abuelo, sí, un gran intelectual que yo trabajé y leí muchos libros de él de psicología. Volvemos, Cintia. Muy bien, muy bien. Bueno, cualquier cosa nos avisan con el tema de la cámara. Bueno, perfecto. Vamos a empezar con Casona. Acá en pantalla tienen una portada, ¿sí? De una edición de La barca sin pescador. En realidad es una obra, como las obras de Casona son obras breves, después les voy a comentar por qué, suelen editarse de a dos, ¿sí? De hecho, yo tengo la edición de Losada que viene junto con La Dama del Alba, ¿sí? Que también es una gran obra para que si tienen ganas de seguir leyendo algo del autor, pueden seguir por ahí tranquilamente. Y una imagen del autor, una fotografía, porque me parece interesante que conozcamos los rostros de quienes estamos hablando, ¿no? Así que bueno, mientras les voy contando un poco del autor, acá pueden conocerlo. Bueno, en realidad Alejandro Casona no se llamaba de esa manera, se llamaba Alejandro Rodríguez Álvarez, toma el seudónimo de Casona más adelante, ahora les voy a contar por qué. Él nace en un pueblecito de Asturias, en Vesullo, un pueblecito muy pequeñito. De hecho, en una de las entrevistas que le hicieron, él dice que su pueblecito no tenía más de 40 casas, y les voy contando estos detalles porque me parece interesante para ir conociendo, ¿no?, el contexto de este autor. Nace el 23 de marzo de 1903, principios del siglo XX, o sea que va a ser un autor que se va a ver tocado, se va a ver de alguna manera traspasado por las dos guerras mundiales y también, siendo él español, por la Guerra Civil Española. O sea que son de esos autores que vivieron mucho, ¿sí? Vivieron muchas cosas en su vida. Fallece el 17 de septiembre en Madrid, en 1965, fue dramaturgo, maestro de escuela y perteneció a la generación del 27. ¿Qué es esto de la generación del 27 para el que no está muy a tono con las cosas de la literatura? Fue un grupo de poetas, de escritores, de dramaturgos españoles que fueron muy influenciados por las vanguardias, ¿sí? Representantes quizás más conocidos de este grupo fueron Rubén Darío. También podemos nombrar a Lorca, ¿sí? A Federico García Lorca. Él perteneció a este grupo, ¿sí? Tuvo influencias de este grupo. Fue hijo de dos maestros de escuela en este pueblecito. Su padre también fue herrero, porque era una tradición en ese pueblo que los hombres tuviesen algún trabajo manual, sobre todo la herrería. Un pueblecito de ensueño, un pueblecito como sacado de los cuentos, con las montañas, mucho verde, mucha naturaleza, con una tradición muy arraigada, esto de que los mayores educaran a los más pequeños a través de las grandes historias, los romances españoles, escuchar a los mayores recitar los romances españoles luego del trabajo era el pan nuestro de cada día para ellos. Entonces, su infancia fue muy particular, fue muy especial, llena de fantasía, llena de sueños, y esto después se va a ver en sus obras, ¿no? ¿Por qué Casona? Él toma este nombre o empieza a utilizar este seudónimo en 1929, cuando ya estaba en la ciudad, ya había ido a la ciudad por algunas cuestiones familiares, después por el tema de educación y demás, y en medio de un estreno de una de sus obras, elige tomar el nombre de Alejandro Casona, haciendo honor a su casa natal, ¿sí? Que la llamaban La Casona, allá en Vesullo. En esto vemos también la importancia de él volver a las raíces que tenía este autor. Bueno, su enfoque literario mayormente tiene que ver con lo humanista, va a tratar muchos temas que al hombre siempre lo preocuparon, ¿sí? Con esto de la filosofía, ¿no? El tratar de buscar respuestas de esas grandes preguntas que el hombre se hizo desde siempre.
también muy relacionado con lo poético y muy relacionado con lo didáctico. Él llevaba esto del ser docente, del ser maestro en su sangre, de herencia, pero también porque lo quiso hacer propio. Y de hecho también enseñaba con sus obras de teatro, y lo que hacían era viajar por los distintos pueblecitos más retirados, junto con sus compañías teatrales, muy sencillas. Por eso sus obras son breves, porque necesitaban mantener la atención de gente que no estaba acostumbrada a estar tanto tiempo quieta mirando una obra de teatro, ¿no? Eran breves, son breves, pero a la vez con mucho contenido, ¿no? Así que lo didáctico estuvo muy presente en su vida también. Pero algo que sobre todo a los argentinos nos toca muy de cerca con respecto a Alejandro Casona, es que para la época de la Guerra Civil Española, él se exilia a América. Era un sueño igualmente que él ya tenía desde muy pequeño, el conocer las tierras americanas. Pero bueno, se exilia, él era adepto a las ideas de la República, y se exilia, ¿no? Primero viaja por algunos países de Hispanoamérica, estuvo por Perú, por Colombia, por Venezuela, por Cuba inclusive, pero luego llega a Buenos Aires, se enamora de esta ciudad y hace, de alguna manera, pone sus raíces aquí. Y acá es donde va a estrenar como sus obras más emblemáticas, ¿no? Entre ellas está La Dama del Alba, que les comentaba, La Barca sin pescador, Prohibido suicidarse en primavera, Los árboles mueren de pie. Esas obras que quizás no sabemos que son de Alejandro Casona, pero quizás sus títulos nos resuenan de algún lado, ¿no? En el periodo de 1962 a 1965, él tiene la posibilidad de regresar a España, por eso muere en Madrid. Allí lo reciben con mucho éxito, sigue escribiendo, sigue produciendo, sigue presentando obras, pero el franquismo ya estaba terminando para ese entonces, y una cosa que nos sorprende es que aún las juventudes que no estaban, o mejor dicho, que estaban a favor de las ideas de la República, lo critican duramente a Casona cuando vuelve. ¿Por qué? Porque lo consideran un autor demasiado conservador, demasiado de derecha, le decían, ¿no? Aparecían ahí en los escritos, más allá de que él no se consideraba así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de él haberse exiliado, haberse puesto en contra de todo lo que es la Guerra Civil Española y demás, vamos a ver en sus escritos mucho de tradición, mucho de realmente enseñanzas que van con lo conservador, ¿no? Entonces, fue ahí como un personaje que tuvo quienes lo querían de un lado y quienes lo querían del otro, lo mismo que así como lo odiaban de un lado y del otro. Y una cosa interesante con respecto a Alejandro Casona es que él en ningún lado, o sea, públicamente, se ha, de alguna manera, puesto como seguidor de alguna creencia o de alguna religión en particular, ¿sí? No habló de él como católico, como ateo, como no sé, como protestante. No, él nunca se consideró, claro, se consideró creyente de una religión en particular. Pero sí, lo que vamos a ver es que fue muy fuerte en él toda la tradición cristiana, ¿sí? Porque vamos a ver en sus obras mucho de esto, ¿no? De lo que vamos a ver en La Barca sin pescador en un momento, ¿no? Que hay mucho de tradición cristiana en su obra, en su formación. Por lo podemos pasar así. Sí, por lo que decís, Cintia, que me parece lo más interesante de este hombre, es que es un hombre que no es etiquetable, ¿sí? No. Que en cuanto lo querés etiquetar, se te escapa, desafía los conceptos o los encajonamientos demasiado rígidos, y eso es muy positivo porque abre a los matices. Totalmente. Totalmente. Incluso creo que por esa característica, ¿no? Es que lo podemos poner dentro de lo que son las obras clásicas, ¿sí? Porque realmente no es que defendió una idea en particular, no se embanderó, como decías vos, sino que él lo que buscaba de alguna manera era la verdad también, ¿no? Obviamente, y esto lo voy a decir desde ahora, aunque después lo voy a recalcar, no presentamos estas obras, por más que vamos a hablar un poco de algunas cuestiones que sí rozan con lo quizás lo teológico, ¿no?
no son autores, ninguno de los tres que vamos a ver, que hayan buscado hacer obras teológicas, hacer obras, digamos, con verdades teológicas per se, ¿sí? Las vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar verdad en estas obras, pero también quizás podamos encontrar algunas cuestiones con las que no coincidamos, no estemos de acuerdo y las vamos a marcar, ¿sí? Pero es interesante esto, que si el autor es bueno, si la obra es buena, nos van a invitar a pensar, a tener juicio crítico, ¿sí? Y eso es lo importante de los clásicos, y es por eso que presentamos estas tres obras. ¿Te parece que avance? Ahí está. Vamos. Muy bien. Bueno, vamos ahora a ver un poquito, voy a ser un poquito más sintética con este autor porque supuse que Alejandro Casona lo iban a conocer un poco menos, ¿sí? Así que de Luis voy a decir menos, dice un poco menos. La obra que vamos a tratar hoy es Cartas del Diablo a su sobrino. Acá puse una edición bastante viejita, pero me parece interesante. Bueno, y una fotografía para el que no lo conoce, lo pueda conocer. Bueno, él fue un autor inglés, ¿sí? Nació en Irlanda en 1898 y muere en Oxford, también en Inglaterra, en 1963. Y fue fue realmente como los clásicos, ¿no? Tocó varias áreas del conocimiento. Fue apologista cristiano anglicano, fue medievalista, fue escritor, se lo conoce por obras de ficción muy importantes, sobre todo por las Crónicas de Narnia, que seguramente si no las leyeron, las habrán visto en alguna película o habrán escuchado de ellas. También fue crítico literario, académico y locutor de radio. Y algo que es muy interesante de este autor es que fue contemporáneo de personajes muy conocidos de la época, pero sobre todo fue amigo personal de Tolkien, otro gran autor para nosotros, un autor católico, el autor del Señor de los Anillos, entre muchísimas otras obras de importancia de este autor. Y fueron también colegas, ¿sí? Trabajaron juntos en la Universidad de Oxford. Ellos tenían muchas actividades en común, sobre todo hacían tertulias literarias, muchas actividades que tenían que ver con lo cultural. Y en esas charlas que compartían junto con otros colegas también, Luis empieza, porque esto es así, digamos que él conoció al cristianismo protestante desde su niñez, a través de su familia, de sus padres, pero luego él cae en el ateísmo. Entonces vivió muchos años dentro del ateísmo, pero es gracias a estas charlas con amigos católicos, ¿no? Con amigos cristianos, entre ellos Luis, que él de alguna manera se convierte al protestantismo, nuevamente vuelve al cristianismo. No se convirtió al catolicismo, pero al menos dejó el ateísmo, ¿sí? Cerca de los 30 años más o menos. Así que su conversión en su vida tuvo como un profundo efecto en su vida, en sus obras y también en sus transmisiones radiofónicas, ¿no? Él tenía programas de radio y realmente su obra, todo su trabajo hace un vuelco de 360 grados y sobre todo fue quien sostuvo en tiempos de guerra a mucha gente, ¿no? Que lo escuchaba incluso a la distancia. Y todas sus obras relacionadas con el cristianismo tienen fueron siempre muy aclamadas y de hecho las leemos hasta el día de hoy, ¿sí? Cartas del Diablo a su sobrino es una de esas obras, ya con Luis convertido, en las que va a tratar justamente algunos temas relacionados con la fe. Es una obra epistolar, o sea, vamos a ver cartas, ¿sí? que le envía un diablo, ¿sí? Grande, el tío, digamos, a su sobrino, a un diablo menor, digamos, enseñándoles las maneras en las que debe tentar y hacer perder a los hombres, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos un pequeño resumen de este autor y de esta obra, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente, salvo que haya alguna pregunta
Yo creo que de los 3 libros, este va a ser el que seguramente conocen más personas, ¿no? Así que bueno, por eso no me quise extender demasiado. Sí, y además es el autor más conocido de los 3, me parece a mí, ¿no? Creo que sí. Stevenson también es muy conocido. Yo de Stevenson conocía el de un capitán, puede ser, ahora estoy Un en capitán de duda. 15 años, ese es de Verne. Pero, No, perdón, no, estoy pero, confundido. Esperá, a ver. pero no es raro que te confundas con Julio Verne, porque Stevenson, que es el próximo, no sé si querés pasar a la otra Sí. diapositiva, es reconocido sobre todo por ser un autor de novelas de aventuras. Entonces, por eso algunos lo relacionan mucho con Verne, Julio Verne, y también con Emilio Salgari, ¿no? Son como los 3 autores de literatura de viajes o de literaturas de aventuras. La Isla del Tesoro, ahí está. Exacto, la Isla del Tesoro. Eso, sí. Ahí pasamos al siguiente. Perfecto. Exactamente. Él, si se quiere, va a ser el que le siga a Lewis como el autor de renombre, digamos. No porque Casona no lo sea, pero bueno, son 2 autores ingleses, bueno, no escribieron teatro. El teatro siempre es como el que dejamos un poco de lado junto con la poesía para leer. Siempre vamos a ir hacia el cuento, hacia la novela, ¿no? Así que bueno, por eso me extendí un poco más en Casona. Pero vamos a ver un poco de la vida de Stevenson. Stevenson nació también un autor inglés, ¿sí? Igual que Lewis, también nació en Escocia en 1850 y muere en Apia, en la isla de Upolu, en Samoa, ¿sí? En el continente de Oceanía, en 1894, muere joven. Fue novelista, fue cuentista, poeta y también escribió ensayos. Y su legado, dentro de lo que conocemos como el post-romanticismo, bueno, incluye, como les decía, crónicas de viaje, colecciones de relato, novelas de aventuras, novelas históricas y también lírica, ¿sí? Escribió muchos poemas y también muchos ensayos. Fue una obra muy grande para haber muerto tan joven. Digamos que se lo conoce más por las novelas de aventuras, pero su obra fue realmente muy importante. Como les decía, se lo conoce especialmente por sus novelas fantásticas, sus novelas de aventura, como La Isla del Tesoro que nombró Juan Carlos, pero también, por ejemplo, está como novela histórica una que suele ser conocida porque la suelen leer en los colegios todavía, que se llama La Flecha Negra. También es muy reconocida una obra que muy pocos saben que es de él, que es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que incluso fue llevada al cine muchísimas veces. Se la conoce dentro de lo que es la novela de terror o la novela de horror, que al lado de lo que se escribe hoy como novela de terror ni se le asoma, pero es muy buena la novela, muy, muy interesante. Y también escribió, como les decía, poemas, que reunió en un poemario que se llama El Jardín de Versos para Niños, que se editó en 1885, que es muy, pero muy conocida en Inglaterra. De hecho, es como el poemario que todos los niños tienen que leer cuando pasan por su escuela primaria, y que al día de hoy se puede conseguir traducido. Así que también se los recomiendo si lo quieren tener en casa. Pero sí. No sé si me quieres comentar algo, Juan Carlos. Perdón. Y lo interesante y por qué hago hincapié y por qué quise nombrarles este poemario es que en 1885, cuando lo edita, tenía aproximadamente 30 y pico de años, nuestro autor, lo dedica a su niñera de nombre Kumi, y se muestra muy agradecido, ¿sí? De los recuerdos que tiene de la época de su niñez junto a esta niñera. ¿Y por qué? Esto lo sabemos cuando leemos su biografía. Tuvo una relación muy compleja y de manera, digamos, algunos dicen evolutiva, yo diría involutiva, ¿no? Con la religión, con las creencias, porque él nace en una familia protestante, ¿sí? En una familia anglicana, pero su niñera, Kumi, era protestante pero calvinista, o sea, muchísimo más radicalizada, ¿sí? Y
claro, esta niñera no solamente le contaba los relatos bíblicos al modo calvinista, sino que también le contaba, lo llevaba, mejor dicho, a los oficios y a las reuniones de su iglesia, digamos, y él quedó muy marcado por todo esto. De hecho, sentía hasta temor, ¿no? de cómo le contaba las historias esta niñera. Y empezó a formarse en su cabeza una idea errónea bueno, de lo que es la relación del hombre con Dios, ¿no? Y eso hizo que en su juventud quisiera decir basta con todo esto, y se volvió ateo por muchísimo tiempo. Y luego ya hace como un viraje hacia el agnosticismo, que es donde vamos a encontrar un poco, ¿sí?, a esta novela El diablo en la botella, ¿no? Todo esto lo aleja obviamente de las creencias cristianas, pero luego más adelante, ya cuando está cercana a su muerte, va a volver un poco, ¿sí? Pero todavía muy influenciado por el agnosticismo y más como una creencia más a su gusto, digamos, ¿no? Así que bueno, me parece que con estos datos de las obras y de los autores podemos comenzar con el análisis. No sé qué te parece. Me parece muy bien, y lo que tienen en común los tres, para empezar, es que son tres singulares, no son personas que pueden ser puestas dentro de un cajón fácil, y por eso van a haber muchos que lo malinterpreten, y que los tres hablan del demonio de diferentes maneras. Así que zambullámonos ya propiamente en el centro. Exacto. ¿Qué te parece? Exacto. Sí, muy bien. Principalmente vamos a partir de La barca sin pescador. Yo acá dejé 2 citas que ahora vamos a leer juntos, que son las que coloca el autor, Alejandro Casona, al comienzo, ¿sí? Y él pide explícitamente que estas 2 citas sean puestas en el programa, ¿sí?, de la obra que se le entrega a las personas cuando van a ver la función, junto con después lo que es el elenco, etcétera, ¿no? Esto lo dejó bien en claro. Y a mí me parecieron muy interesantes, ¿por qué? Porque como nosotros no queremos adelantar demasiado vamos a hacer lo posible porque es un poco complicado, pero no queremos adelantar demasiado el argumento, me parece que con estas 2 citas, que además fueron elegidas por el autor, podemos acercarnos un poco. Es verdad, Juan Carlos, que lo que une, ¿sí?, por eso los hacemos conversar a estas 3 obras, a estos 3 autores, es que escribieron sobre la relación del demonio con el ser humano, ¿sí? Cada uno desde su mirada de la realidad, desde su contexto, ¿sí?, desde sus creencias incluso, pero de todos podemos tomar, ¿sí?, muchas cosas interesantes que nos van a hacer reflexionar y nos van a hacer pensar. Antes de leer las citas, me gustaría que podamos pensar en estos criterios que les voy a comentar ahora, y no solo para estas obras que proponemos hoy, sino también para cualquier lectura de clásicos que realicen, ¿sí? En primer lugar, con respecto a estas obras en sí, o parecidas que traten estos temas un poco más relacionados con las creencias, con lo teológico, con la religión, los autores no buscan, en la mayoría de las veces, crear obras teológicas, ¿sí?, enseñar teología a través de sus obras. Quizás el que tuvo más intención con respecto a esto fue Lewis, porque él buscaba, así, de alguna manera, acercar a la gente a la verdad, así con intención. Pero en el caso de Casona y en el caso de Stevenson no hay una intención, ¿sí? Lo que sí vamos a ver en Casona, por toda esta tradición que él llevaba, ¿no?, consigo, esta tradición cristiana, esta crianza tan familiar, tan de la tierra, ¿no?, tan de lo propio, bueno, también lo lleva a poner en sus obras todo eso, ¿no? Y en Stevenson sí vamos a ver también que hay un poco de este camino, ¿sí?, de este recorrido vital que él hizo con respecto a las creencias. Pero va a haber cosas con las que vamos a coincidir y cosas con las que no. Pero eso no va a hacer que nosotros desechemos las obras, sino todo lo contrario, que las podamos tomar, ¿sí?, tomar lo bueno y desechar lo malo, como decía San Pablo, y también que nos ayuden a pensar, ¿sí?, a reflexionar. Por eso, una de las preguntas que me hicieron ayer en Instagram, cuando comenté que íbamos a tener esta clase, Juan Pablo,
Juan Carlos, es que me preguntaban, ¿y a partir de qué edad podemos comenzar con estos libros? ¿Les podemos dar estos libros a nuestros hijos, a nuestros alumnos? Y yo recomendaba, y recomiendo acá también, que a partir aproximadamente de los 13 años. ¿Y esto por qué? Porque los chicos ya empiezan su etapa de lógica, ya hacerse preguntas, ya intentar a pensar por sí solos, y son temáticas que para los niños todavía no van, ¿sí? Entonces, a partir de los 13 años, y yo diría que de los 13 a los 18, una lectura guiada no vendría mal, no dejarlos solos con la lectura. Por eso está bien que se lean las escuelas, por eso está bien si hacen una lectura en voz alta en familia o en algún club de lectura, pero no tiene límite de edad. Estas obras se pueden releer como todos los clásicos, ¿sí? Muchas veces. Así que eso me parece muy importante. Y tener en cuenta también que a veces nos lleva un poquito a la confusión, que los clásicos no siempre nos presentan héroes, ¿sí? Como personajes principales. La mayoría de las veces lo van a hacer, ¿sí? Nos van a presentar grandes héroes para que nosotros nos identifiquemos y los queramos imitar, pero a veces nos van a poner como personajes principales a personajes viciosos, personajes que han cometido errores, a personajes que se han equivocado. ¿Y por esto los vamos a dejar de leer? No. Pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando los leamos, cuando hagamos esta lectura guiada y estemos con nuestros hijos o con nuestros alumnos, quede bien en claro, ¿sí? Que ya sea que se hayan tomado, estos personajes hayan tomado decisiones positivas o decisiones negativas, queden bien en claro, ya sea en la obra o en las explicaciones que nosotros vayamos a hacer, cuáles son esas consecuencias, cómo las decisiones buenas, ¿sí? Que tienden hacia el bien, me van a traer consecuencias positivas, pero si tomamos malas decisiones mirando hacia el vicio, ¿sí? Esas consecuencias no van a ser tan positivas, van a ser consecuencias negativas. Y eso es lo que vamos a ver un poco también en este análisis, ¿sí? Yo creo que además de esto que decís, es la oportunidad también de introducir desde la filosofía un concepto sobre la grandeza y miseria del hombre de Pascal. Pascal decía que el hombre es grande porque es imagen de Dios, porque es criatura de Dios, y es miserable por sus pecados. Y que en el fondo, si nosotros cuando vemos un personaje literario nos escandalizamos de que este personaje tenga virtudes y defectos, quizás algo de nosotros está mal en el sentido de que nosotros deberíamos no escandalizarnos, porque el primero que tiene virtudes y defectos es uno mismo. O sea, si uno va a la literatura buscando el negro totalmente negro y el blanco totalmente blanco, es que en realidad es hasta podríamos decir, una imagen infantil, entendible, pero es infantil. En la realidad se da esa complejidad y la literatura te lo muestra de manera descarnada, como hombres pueden tener grandes defectos y pecados y al mismo tiempo grandes actos de redención o de virtud. Y desde Pascal eso se ve claramente, porque él habla en pensamientos de la grandeza y de la miseria del hombre. Totalmente. Incluso los clásicos son espejos del hombre, ¿no? Y no vamos a encontrar, incluso en los grandes santos, ¿no? Blancos, blancos y negros, negros, ¿sí? Pienso en un San Agustín, ¿no? Recorrer la vida de San Agustín, pensémoslo no como el hombre que fue, sino como un personaje de literatura, ha tenido para llegar a esa santidad, a ese heroísmo total, grandes caídas, grandes negros, ¿no? Grandes errores en su caminar. Y es un poco el reflejo de nuestras propias vidas, ¿no? Y en la medida en que miremos con misericordia a esos personajes, ¿sí? También de alguna manera enseñaremos, y nosotros mismos lo vamos a poder hacer, miraremos con misericordia a quienes tenemos al lado e incluso a nosotros mismos, ¿no? Son espejos a veces un poco dolorosos, ¿no? Porque la mayoría de las veces, como siempre le digo a mis alumnos, no nos vamos a ver identificados con el héroe, nos vamos a ver identificados con el villano, ¿no? Pero eso es un llamado a, bueno, a ver, ¿qué decisiones tengo que empezar a tomar desde aquí en adelante, ¿no? O sea, ¿qué camino tengo que tomar? Y eso es para mí lo esencial de la educación literaria, ¿no? Que siempre va muy relacionada con lo histórico
siempre muy relacionado con lo filosófico, ¿no? No concibo la educación como compartimentos estancos, ¿no? Yo considero que siempre es con una mirada integral donde más vamos a poder sacar la riqueza de todo esto. ¿Querés, Cintia, que lea las citas y las vas comentando? Por favor. Recuerdo entonces, son las 2 citas que aparecen al comienzo de una buena edición, ¿no? de La barca sin pescador. Recordemos que es una obra de teatro de Alejandro Casona en 3 actos de 1945, y este autor pidió específicamente que no solamente las ediciones de la obra, sino los programas que se les iban a entregar a los asistentes a la función, en esos programas aparecieran estas 2 citas. Adelante. Bien. Así que nos subordinamos plenamente a la intención del autor. Me encanta. Exacto. En el más remoto confín de la China vive un mandarín inmensamente rico, al que nunca hemos visto y del cual ni siquiera hemos oído hablar. Si pudiéramos heredar su fortuna y para hacerle morir bastara con apretar un botón sin que nadie lo supiese, ¿quién de nosotros no apretaría ese botón? Chateaubriand, el genio del cristianismo. Muy bien. Ahí tenemos la primera de las citas. Un autor francés, es una obra muy conocida, no sé si alguno la habrá leído o habrá escuchado hablar de esta obra, El genio del cristianismo. Chateaubriand, este autor francés, escribe esta obra defendiendo al cristianismo luego también de una conversión. Una vez que muere su madre, él ve, ¿no? como un llamado a la conversión y escribe este libro. Este es el que elige Casona, y justamente nos habla de esta, a ver, esto que le pasa a este chino mandarín que vive, ¿no? en este lugar y que tan lejano y que no conocemos, pero que podemos de alguna manera influir, ¿no? en su vida. Bueno, es un poco lo que va a pasar en el argumento de nuestra obra de teatro, ¿no? Fíjense lo que dice, si pudiéramos heredar su fortuna, ¿no? Y para hacerle morir bastara con apretar un botón, ¿cómo nosotros poder, ¿no? Influir, como les digo, en la vida de este otro que está lejos, ¿no? Que no lo vemos, que no lo conocemos. Si pudiéramos hacer algo con él para nosotros quedarnos con lo que él tiene, acá dice heredar su fortuna, pero pensemos en éxito, pensemos en, no sé, en poder, dinero, cosa que deseemos, ¿no? Bueno, ¿qué haríamos? ¿No? Pensemos que este chino, como decimos, ¿no? Este chino mandarín, este rico, ¿sí? Está como en nuestras manos. Nos lo dan y nos lo ponen en nuestra mano para que nosotros podamos hacer lo que queramos, ¿sí? Para obtener aquello que deseamos. ¿Qué vamos a hacer? Nos pone en esta disyuntiva, ¿no? Tenemos el poder para sacarlo del medio y quedarnos con aquello que deseamos. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que nos plantea el autor en esta primera cita y en toda la obra. Y sin que nadie lo supiese. O sea, agrega el elemento de la impunidad. Es impunidad. Un esfuerzo pequeño. No es que hay que estrangular en plena vía pública a alguien, sino botón, nada más. Exacto, exacto. No nos vamos a ensuciar las manos, ¿no? No nos vamos a ensuciar las manos. Simplemente tenemos que decidir y actuar. Nada más que eso. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. No sé si querés leer la segunda cita, Juan Carlos. Avanzo. Después me asaltó una amargura mayor. Empecé a pensar que el mandarín tendría una numerosa familia que, despojada de la herencia que yo consumí en platos de Sévres, iría atravesando todos los infiernos tradicionales de la miseria humana los días sin arroz, el cuerpo sin abrigo, la limosna negada. Muy bien. Acá tenemos otro autor, ¿sí? Otro autor, Esa de Queiroz, en su obra El Mandarín. Fíjense cómo coinciden, ¿no? Pareciera que estamos leyendo la misma historia y sin embargo son 2 autores distintos, 2 obras distintas, 2 momentos distintos. Pero el personaje de alguna manera
¿no? Sobrevive a todo esto. Y fíjense que acá, en esta obra, nos plantea que la decisión ya ha sido tomada, ¿no? Esa decisión, esa pregunta que se nos plantea en la primera de las citas, acá ya se ejecutó, ¿no? Dice, después de tomar la decisión y ejecutarla, me asaltó una amargura mayor. Se nos prometía aquello que deseábamos, pero ahora resulta que la consecuencia de ese acto, de haber tomado esa decisión, es una amargura mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos presenta una amargura que tiene que ver con no lo directamente palpable, sino el pensamiento. El pensamiento acá va a ser muy importante para el planteo de Casona. Si querés podemos ya quitar la presentación y nos quedamos nosotros charlando, porque creo que con esto ya es suficiente para poder empezar a adentrarnos bien en las obras. Perfecto. Creo, y a ver si acá me acompañás, Juan Carlos, tenemos que tener en cuenta, para mí, ¿sí?, 3 conceptos muy claros, ¿sí?, que lo van a, de alguna manera, manejar los 3 autores. El primer concepto es el de pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos plantean los 3 autores un personaje muy particular, ¿sí?, que aparece en las 3 obras, que es justamente, como vos decías hoy, el demonio, ¿sí? Va a aparecer en Casona con el nombre de El Caballero, que de hecho lo va a describir muy bien Alejandro Casona, y a mí me sorprende la maestría de este autor porque, como dijimos, sus obras son muy breves y tienen una profundidad impresionante, ¿no? Es un personaje, ¿no?, todo vestido de negro, ¿sí?, que aparece y se detiene el tiempo, solo habla con aquella persona a la que va a atentar, ¿sí?, a la que va con la que quiere, bueno, entrar en conversación, ¿sí? Se detiene el tiempo, no hay manera de alguna manera, escapar, salvo negándose al diálogo. Si uno ya empezó a dialogar, entró en su juego, ¿sí? Pero Casona, por las dudas de que alguno no estaba ahí, no sé, estuviese ahí en las nubes y no se diera cuenta de quién es este personaje, por las dudas lo aclara, ¿no? En la conversación entre el caballero y nuestro protagonista, ¿sí?, deja bien en claro. Nuestro protagonista, Ricardo, le dice, ¿pero cómo? Eres el demonio. O sea, para que nadie entre en dudas, ¿no? Y él aclara, sí, soy yo, ¿no? El de siempre, ¿no? El que sigue haciendo sus trabajos desde siempre. Mientras ustedes se distraen con un montón de cosas sin sentido, yo sigo mi trabajo espiritual para perder las almas. O sea, bien directo, ¿sí? No hay razón para confundirnos. Pero le va a plantear sí, le hace una pregunta muy un negocio, particular. podemos decir. Claro, un negocio. Y vamos a decir negocio, pero después se habla de la palabra pacto, ¿no? Se habla o sea, nos va a endulzar el oído, ¿no? Le va a endulzar el oído a este personaje y a través de él a nosotros, con un negocio. ¿Por qué? Porque estos personajes están en el mundo de los negocios. De hecho, nuestro personaje principal es justamente un corredor de bolsa, un financista, ¿no? Está en todo este mundo, ¿no?, del dinero, del poder. Y entonces es un lenguaje que nuestro personaje va a entender, el del negocio. Pero después vemos que no es simplemente un negocio no le interesa al demonio ayudarnos, no le interesa al demonio cumplir nuestros deseos. Hay una intención, ¿sí?, por detrás, que es la de justamente perder nuestra alma. Nos endulza el oído, pero él tiene una intención de la que no va a renunciar, ¿sí?, que es la pérdida de nuestra alma. Y en eso se ve bien en claro también, se ve claramente este tema en Cartas del Diablo a su sobrino de Luis, ¿sí? Se ve muy claro, después lo vamos a ver. Y lo invita a negociar, lo invita. ¿Por qué decimos? Porque el demonio no nos puede obligar, ¿sí? El demonio no nos obliga, el demonio nos propone y cuenta con nuestra voluntad, ¿sí?
Entonces, por eso acá digo que es importante tener en cuenta el concepto de pecado, ¿sí? El concepto de falta. Porque si no entendemos, ¿sí?, qué implica cometer un pecado, difícilmente vamos a entender lo que ocurre en esta obra e incluso también en la obra de Lewis, ¿no? Yo tomé acá la definición de pecado del Catecismo Mayor de San Pío X, es muy breve, se los voy a leer y lo podemos ir comentando. El pecado, ¿sí?, es una ofensa a Dios consistente en cualquier pensamiento, palabra u obra u omisión voluntaria que transgrede la ley divina. Es un ultraje directo a Dios que desordena el alma, disminuye la virtud y aumenta el vicio. Obviamente que después se hace la disquisición entre lo que es el pecado original, un pecado mortal, un pecado venial, perfecto. Pero acá lo que nos interesa es que el pecado se puede cometer no solamente por obra, no solamente ensuciándonos las manos, como decíamos al principio, por palabras, sino también por pensamiento o por omisión, ¿no? Y acá lo que nos interesa a nosotros es el tema del pensamiento. ¿Sí? No, magnífica introducción a esta obra, porque justamente me quedó como un comentario de lo que decías un ratito antes, cuando decías, mostrando las dos citas, que él había cometido el pecado y luego sentía un vacío interior. Y no pude no pensar en Adán y Eva luego de tomar el fruto. Que todas las cosas, ¿sí?, la fascinación, la sugestión, porque la tentación en cierto modo es una sugestión, eso se desvanece. Y esas dos se van a ver, esos dos elementos de lo que esa sugestión maravillosa y encantadora y que luego se transforma en migajas, en una sombra de lo que se prometió, se va a ver claramente en la barca sin pescador y también se va a ver en el diablo de la botella. Entonces, esto nos muestra cómo incluso personas que no tienen una doctrina impecable, pero tienen destellos de luz y lo manifiestan en la literatura. Exactamente. ¿Y por qué? Porque estos son temas que, independientemente de las creencias que nosotros tengamos, obviamente que en nuestra fe católica vamos a encontrar las respuestas a todo esto, pero independientemente de las creencias que tengamos per se, el hombre tiene un sentido común, que lamentablemente cada vez es el menos común de los sentidos, pero tiene todavía la conciencia que le va dictando por acá sí o por acá no, ¿no? Pero claro, cuanto más estemos en pecado, esa conciencia se nubla, se nos hace cada vez más oscura, entonces nos complica, ¿sí? Nos complica la visión. Pero es importante que son autores muy distintos, si se quiere, pero siempre con perseguir la verdad de alguna manera, que hablan de los problemas, de las preguntas que el hombre se hizo siempre. ¿Sí? Y el mal, cómo influye el mal en nosotros, la acción del demonio, vamos a llamarlo demonio acá porque estos autores lo dicen con todas las letras, pero cuando no se habla de demonio, pero se habla del mal, ¿sí?, también están tratando de dar respuestas a esas preguntas que el hombre se hizo siempre con respecto a la relación del hombre con el mal, ¿no? Así que es muy interesante. Y juega un papel muy importante, como les decía acá, el tema de el pecado de pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro personaje principal se va a ver tentado con este negocio, pero el demonio es muy hábil, ¿sí? Y este corredor de bolsa, este financista, está por perder todo. Y para este financista el perder todo significa no solamente dinero, poder, es, listo, se me terminó la vida, ¿no? Porque toda su vida está puesta en valor en ese sentido. Fuera de eso no hay nada, porque de hecho ni siquiera tenía una relación amorosa como Dios manda, no tenía amigos verdaderos, entonces nada para él valía fuera de lo que era el dinero y el poder. Entonces, claro, si voy a perder todo, y me proponen no ensuciarme las manos, ¿no? Cometer un crimen sin ensuciarme las manos y recuperar todo lo que estoy por perder, que me va a dejar, ¿no?, muerto en vida, bueno, listo, aceptamos, ¿no? Y hay otro elemento más interesante, ¿sí? Porque acá lo que queremos hacer es evitar el spoiler con Cintia, pero algo... Por eso estoy haciendo todo lo posible.
pero vamos a arrimar algo como de la periferia del argumento. Que el que estaba compitiendo con este hombre en las acciones y el que le estaba haciendo una especie de adquisición hostil era uno que había sido su discípulo. Y es interesante que comenta Casona cuáles son las estrategias a través de las cuales el discípulo hacía caer el valor de las acciones del propio Ricardo Jordán. Y dice, alarmas en los medios de comunicación, soborno a los periodistas. Entonces yo empiezo a escuchar eso, presión a los políticos, digo, pero nada cambió. O sea, han pasado 100 años, estamos en la misma. Y él eso también lo humillaba interiormente, de que su propio discípulo lo estaba venciendo en su propio juego. Y el segundo elemento que te quería comentar es que el elemento de persuasión que el demonio logra, se lo comentamos, con el que el demonio logra convencer y persuadir a Ricardo de cometer el pecado, es cuando le dice, Ricardo dice, no, yo mirá, no quiero cometer este crimen porque yo habré hecho otros crímenes, pero este no. Entonces el demonio le dice, ¿estás seguro de que nunca cometiste este crimen? Y le empieza a poner ante su mente pecados que Ricardo sí había cometido y que el resultado era prácticamente idéntico al crimen que el demonio le estaba proponiendo hacer ahora. Exactamente. Y lo humillaba también el hecho de que no era que él solamente se daba cuenta en su foro interno que lo estaba derrotando un discípulo suyo, sino que hasta los demás se lo decían. Estás cayendo en la trampa de un discípulo tuyo, ¿no? Entonces, era todo, a ver, el demonio no va, nos tienta a todos, ¿no? Pero va a tentar sobre todo al que tiene, ¿no? Por más entradas por donde meterse, ¿no? Y acá las tenía todas. Y el tema está también en lo peligroso de entrar en el diálogo, ¿no? Con este caballero, con este demonio, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Señor o sea, siempre nos advirtió en esto, ¿no? De no entrar en diálogo, ¿no? No ponernos a debatir con el demonio, ¿no? Al demonio directamente se lo desecha, o sea, se le dice no y punto, ¿sí? Y acá hubo un diálogo que incluso comienza con un Ricardo con una actitud, ¿no? Como yo de acá voy a salir airoso, ¿no? O sea, yo acá voy a saber manejarlo, ¿no? Como sé manejar a la gente y sé manejar los negocios y sé manejar, a este también lo voy a poder manejar. Y el demonio se lo metió en el bolsillo, o sea, sabía muy bien por dónde entrarle y por dónde salirle, ¿no? Entonces, estos también son, a ver, esto no está dicho directamente, pero uno lo puede ir interpretando, y es interesante para hacerlos pensar a nuestros hijos y a nuestros alumnos de cómo actúa el demonio al momento de tentarnos, ¿no? Está muy, pero muy bien detallado. Muy bien dicho, muy bien retratado. Y por otro lado, hay otra frase que no tiene desperdicio, donde dice, ustedes se siguen preocupando por la materia, por lo económico. Mi mundo es el de la voluntad. Esa frase a mí me quedó. Me parece... Exactamente. Mi mundo es el de la voluntad. Mi mundo es el de la voluntad, y no es casualidad, y por eso la leí, que la definición del catecismo que les leí, del Catecismo Mayor de San Pío X, ¿qué dice? Fíjense, pensamiento, o sea, una obra, ¿sí? Una ofensa a Dios, perdón, de pensamiento, palabra, obra u omisión voluntaria. O sea, yo hago una obra voluntaria, o sea, digo que sí a eso que se me propuso. Porque el demonio me puede tentar, me puede ofrecer, me puede decir, y si yo no consiento, no pasa nada, lo desarmé. ¿Sí? Ahora, si yo consiento de pensamiento, palabra, obra u omisión, ahí sí ya no es culpa del demonio, porque yo acepté y yo actué, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, el tema de la voluntad. El demonio juega con nuestra voluntad, ¿no? Pero sabe que si nosotros no damos el paso, él no puede nada, ¿sí? No tiene poder sobre nosotros, ¿sí? Pero para eso necesitamos una vida
¿sí? Ordenada, una vida en gracia que fortalezca la voluntad. Bueno, hay una frase, ahora no me acuerdo de quién es, pero por ahí alguno de los presentes la recuerda, o vos misma, Cintia, que dice, el demonio es como un perro encadenado que no puede hacer daño a menos que te acerques. ¿Sí? Sí, totalmente, totalmente. Acá hay un comentario muy interesante de Mili Pitot que dice, la tentación tiene que ser atractiva y eso Casona lo entiende perfectamente cuando representa al caballero negro. Totalmente, porque hasta incluso el mismo caballero es atractivo. No se presentó con los cuernitos vestido de Escupiendo rosa de humo, con un tridente de color no, no, rojo. no. Se presentó incluso con la apariencia que a este corredor de bolsa le iba a llamar la atención, ¿no? O sea, lo iba a respetar, ¿no? Un caballero, ¿no? De ese mundo, ¿no? Totalmente. Y hay algo muy interesante, que acá lo vamos a relacionar con las cartas del diablo a su sobrino, que es cuando el caballero le dice lo siguiente. Está en esta primera charla con Ricardo, lo está intentando convencer, y le dice, para sufrir con el dolor ajeno, lo primero que hace falta es imaginación. Y tú no la tienes. Por eso puedes estar tranquilo. Es un negocio limpio, ¿no? El tema de la imaginación, el tema de el no domar a esta loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Acá directamente dice, como no tenés imaginación ni siquiera, o sea, sos tan indolente, tan misericordioso, que no te vas a poner ni en los zapatos de esta persona. Pero el demonio sabe, de esta persona a la que le propone eliminar, ¿no? Pero el demonio sabe que sí, nosotros somos seres de imaginación, seres de estar con un diálogo interno, ¿no? De esta conciencia que remuerde, ¿no? Y esto aparece muy bien en el diablo, en las cartas del diablo a su sobrino. ¿Por qué? Porque este tío demonio que está entrenando a su sobrino a través de una conversación epistolar, el tío se llama Scrutopo y el sobrino Orugario. Orugario, sí. Orugario. También en gran parte del libro se enfoca en enseñarle cómo hacernos caer en pecados de pensamiento, ¿no? Sobre todo es ahí donde dice vas a hacer caer a mayor cantidad de almas, ¿no? Pecado de pensamiento. Y la estrategia clave que le enseña este tío, ¿sí? Es desvincular la intención de la acción. Y le va enseñando, ¿sí? De alguna manera va puntualizando algunas estrategias, y una es crear, por ejemplo, un orgullo intelectual, el creerme cosas que no soy, falsos pensamientos que me distorsionan la realidad, o incluso falsos pensamientos en la oración, y también el pensamiento ilusorio o la creencia de que lo que se piensa es real o no es real. ¿Lo estoy pensando o no lo estoy pensando? ¿No? Confundir. Y esa dice que es la clave para llevar más almas al infierno. Y eso es lo que le pasa al principio a Ricardo. Ricardo accede a este pecado de pensamiento, ¿no? A este negocio, este trato, este pacto que le propone el demonio, pero después, cuando vuelve toda la realidad, nuestro personaje no sabe si pasó o no pasó, ¿no? Y cuando se da cuenta que sí pasó, es ahí donde empieza a entrar el juego de la imaginación. Él empieza a pensar, a imaginar que esa persona lejana, esa persona desconocida, ¿no? Ese botón que apretó contra esa persona desconocida para recuperar o tener todo lo que él deseaba, era desconocida para él, pero no era desconocida para su entorno, para su familia, tenía una vida, tenía una historia. Y esto no es que él se lo pone a pensar solito, sino que el demonio, que lo único que busca es atormentarnos, al final antes, digamos, de que él cometiera lo que comete, le deja dando vueltas imágenes y sonidos en su mente. ¿Para qué? Para que una vez que comete lo que comete, no tenga paz. Y entra lo que es tan conocido, ¿sí? por nosotros cuando cometemos alguna falta, algún pecado,
es la turbación que nos entra cuando no estamos, ¿no?, haciendo las cosas bien. La turbación, el remordimiento. Exactamente. Exactamente. Que si lo pensamos bien, el remordimiento es la culpa en la conciencia, que si bien obviamente es un sentimiento incómodo y feo de sentir, también diría yo que es sano. Porque Totalmente. lo peor que hay es no tener remordimiento, es ser frío. Totalmente. Como un bloque de hielo y que ni siquiera estés intranquilo por lo que acabaste de hacer. En otro orden de cosas, ¿sí? Me gustó que fuiste de la barca sin pescador a Luis y ahora volvemos a la barca, porque realmente son tres obras que se pueden asociar y conectar permanentemente. Lo interesante también para destacar es que como el mundo del demonio es el de la voluntad, el demonio le dice claramente, mira, el hecho material no me interesa, Ricardo, me interesa, pon tú la intención de matar y yo me encargo del resto. Esto ya nos revela cuál es la naturaleza de la tentación. Va contra el quinto mandamiento, ¿no? No matarás al inocente. Entonces, también es un aviso de cuidado con nuestros pensamientos, porque no solo porque se pueden convertir en acciones, sino porque aunque no se conviertan en acciones, ¿sí?, nuestra mente tiene valor por sí mismo. Exactamente. Y por eso también los exámenes de conciencia, ¿no?, para cuando uno prepara su confesión, abarcan todos los pecados, ¿no?, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿no? No es solamente lo que llevé a cabo con mis manos, ¿no?, sino todo lo que ocurre dentro de nuestro foro interno también, ¿no? No, es importantísimo tener en cuenta eso. Y ya trabajamos más en profundidad o tratamos de abarcar un poco más la barca sin pescador y las crónicas del diablo a su sobrino, pero tenemos una tercera obra de la cual no hablamos mucho, que es el demonio en la botella, que me gustaría hacer ahora algunas, marcar algunos puntos. Aquí también aparece como personaje el demonio. En este caso, Stevenson lo que hace es inspirarse para escribir esta novela en algunas leyendas y cuentos tradicionales, ¿no?, orientales, en donde aparecen estos genios, ¿no?, el genio de la lámpara mágica, los genios de la botella. Eran muy comunes estos personajes en aquellas tierras y en estos cuentos de narración oral, ¿no?, de tradición oral. Y él se inspira en uno de estos cuentos, o en varios de estos cuentos, para crear su demonio en la botella. Y el demonio aquí está encerrado, ¿no?, en una botella. Pareciera que por estar encerrado en una botella no va a ser peligroso. No nos va a poder hacer nada porque a la botella yo la agarro, la llevo para donde quiero, la pierdo, ¿no? Yo manejo la situación. Y sin embargo, como vimos en la barca sin pescador, cuando entramos en diálogo con el demonio, nosotros no llevamos las de ganar nunca, ¿no?, aunque lo veamos encerrado dentro de una botella. Por eso el tema de que esté encerrado me parece muy simbólico, ¿no? También es parte del juego del demonio. Y acá lo que nos encontramos también es un hombre que toma contacto, se pone en diálogo con el demonio, no directamente como ocurre en la barca sin pescador, siempre es a través de otro, ¿sí?, de otro que tiene la botella y la vamos pasando de mano en mano, digamos, ¿no? Me tienta el demonio o tienta a estos personajes a través de otros seres humanos, ¿sí?, a través de otras personas que entran en contacto con ellos. Y también por búsqueda de poder, por búsqueda de cumplir mis sueños. A veces es poder, a veces es dinero, a veces es tener una casa más linda, a veces es tener un mejor auto, un mejor trabajo, a veces sin intención de fondo mala, por, no sé, tener mejor a mi familia, pero a ver, ¿qué medios estoy utilizando para llegar a esos fines, ¿no? Esto de siempre tener presente que el fin no justifica los medios, ¿no? En este personaje de el diablo en la botella, él lo que quería era cumplir el sueño de tener la casa de sus sueños, que estaba en un determinado lugar, en una colina, con determinadas características, una arquitectura particular, etcétera, etcétera, etcétera. Y el demonio no solamente cumple ese sueño, sino que lo magnifica,
a ver, la realidad supera su sueño, su imaginación, ¿no? Pero como todo aquel que entra en contacto con el demonio pacta, hace ese acto voluntario, el demonio pareciera que cumple, hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Y las consecuencias están en el poseer, en el quedarse, ¿sí?, con esa botella que contiene al demonio dentro. ¿Por qué? Porque si yo no me deshago de esa botella y muero teniendo en la botella conmigo, voy a perder mi alma, me voy a ir al infierno. Entonces hay que deshacerse de esa botella. ¿Me deshago de esa botella? ¿De qué manera? Engañando a veces o convenciendo en otras a otra persona para que se quede con la botella y la compre, porque acá también entra un negocio en el medio. No es simplemente se la doy, se la regalo, la dejo abandonada en algún lugar y que la encuentre otro por casualidad. No, acá la tengo que vender. Y desde que comenzó esta venta en tiempos remotos hasta hoy, va bajando de valor esa botella. ¿Por qué? Porque yo la tengo que vender a menor precio de lo que la compré. Hasta ese es el hechizo. Es el hechizo, el encantamiento de la botella. Entonces. La tentación. Claro. Y después hay un elemento más que ahora vamos a conectar el demonio de la botella con la barca. En las dos novelas se ve claramente que hay cierto poder, cierta soberanía, cierto control del demonio respecto de las riquezas. Eso es muy importante, un punto en donde todavía no hemos avanzado y que no puedo no conectar con las tentaciones a Cristo en el desierto cuando lo lleva arriba y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Incluso hice esta pequeña introducción para comenzar a hablar sobre que la principal tentación del demonio para con el hombre es justamente lo material, ¿no? El poder, las riquezas, ¿no? Se ve claramente en la barca sin pescador, se ve claramente también en el demonio en la botella, y se ve claramente también hoy, ¿sí? Porque nosotros también vemos, como decías vos al principio, y escuchamos, y se sabe desde siempre, que si este alcanzó tal cosa o logró tal puesto o alcanzó tal éxito, y algo debe haber atrás para que ese éxito haya sido tan grande, tan rápido, ¿no? O sea, esto es la realidad, digamos, no es simplemente una historia ficticia, es una muestra simbólica, ¿no? Una muestra, digamos, contada como una historia, pero de la propia realidad del hombre desde tiempos inmemoriales y que hoy también se da. Es así, ¿no? Le pasó a Adán y Eva, como nos decías en un comienzo, incluso lo quiso hacer con el mismo Hijo de Dios, ¿sí? El demonio, y lo sigue haciendo con todos nosotros. El éxito, la riqueza, el poder está emparentado con este mundo oscuro, ¿sí? Está emparentado con este mundo oscuro. Y está emparentado también, que es parte del mundo oscuro, con el engaño, con el no tener, con no importarme el otro, y esto se ve en el demonio en la botella. Yo me tengo que librar de la botella porque si no pierdo mi alma y no me importa lo que va a pasar con el alma del otro. No me importa. Yo lo que tengo que hacer es librarme de la botella, ¿sí? Y tengo que librarme de la botella logrando que me la compren a menor precio, logrando engañar, logrando manipular, y después me olvido. ¿Sí? Después ya está. Y pensemos que Stevenson deja muy en claro que esta botella se viene pasando de mano en mano hace añares, o sea que el hombre vuelve a caer en lo mismo continuamente. Por eso también yo siempre lo relaciono esto con no nos espantemos de que siempre vayamos a confesar lo mismo, ¿no? Porque en realidad es siempre lo mismo, ¿no? Es siempre lo mismo. Juega el demonio con lo mismo siempre. Uno tiene que ir con la actitud de eche homo, somos de barro, somos de carne, y esta humildad que es mucho más, me parece mucho más valiosa que la idea de escandalizarse ante los pecados de los demás, como si yo no pudiese caer en eso, ¿no? Es al estilo de
yo nunca haría lo que tú hiciste. Cuando San Felipe Neri dice, Cristo, por favor, no me sueltes la mano, que si me sueltas te puedo traicionar, peor que Judas. Entonces, Totalmente. Digamos, todos somos de barro y todos podemos caer en todos los pecados. Ese para mí es el fundamento de la humildad. Y lo dice también San Agustín, Totalmente. lo comenta en San Agustín y nosotros, Castellani. San Agustín dice, aquel que viendo caer un hermano considera que él no puede incurrir en ese pecado, dice San Agustín, ese tal que no se atreva a llamarse cristiano. ¡Wow! ¿No? San Agustín, citado por Castellani. Me parece que está más que claro. Totalmente, y aparte también la figura de San Pedro, ¿no? Jamás te tentarías, jamás te negarías, Señor. Y no pasaron unas cuantas horas cuando ya estaba no solamente negándolo una vez, sino 3 veces, ¿no? O sea, no fue el entregador, no fue el que lo traicionó directamente, pero sí traicionó el amor, ¿no? Traicionó la confianza. O sea, podemos caer de millones de maneras. De hecho, en los evangelios tenemos, creo que todos los ejemplos que podemos necesitar para entender de cuántas maneras uno puede caer en el pecado y en la tentación, ¿no? Es maravilloso poder, y cuanto más conocemos las Sagradas Escrituras, incluso entendemos mejor la literatura clásica. Por eso siempre en este camino hacia los clásicos, el primer eslabón, la primera posta son las Sagradas Escrituras, ¿no? Es inevitable ir haciendo paralelismo. Sí, sí. Totalmente. Y me gustaría ir, para no seguir profundizando en los argumentos, y que realmente esto sea una invitación a que lean estas obras. Van a ver que son muy breves las 3, sobre todo la de Casona y la de Stevenson. Las van a disfrutar realmente, y más con esta mirada y esta conversación que pueden hacer entre las 3. Pero me gustaría ir al final, sobre todo. No tanto la de Lewis, porque en la de Lewis vamos a ver que este demonio sigue, ¿no? Enseñándole y entrenando a su sobrino. Buscan a un alma en particular, ¿no? De un joven, para que él pueda lograr perderlo y demás. Pero sobre todo quiero ir a los finales de La barca sin pescador y al final de El demonio en la botella, porque me parece que acá vamos a encontrar, y lo estuvimos charlando en privado con Juan Carlos, 2 diferencias, ¿no? O sea, una diferencia muy marcada, ¿sí? En estos 2 autores, que repito, no estaban buscando escribir obras teológicas para enseñar teología, ¿sí? Estaban buscando, con sus contextos y demás, la verdad, y bueno, en algunas cosas vamos a coincidir y en otras no, pero es interesante ver la diferencia. Esto es lo que nos hace pensar y tener juicio crítico. En La barca sin pescador no voy a decir cómo es que termina, ni voy a entrar en el argumento como tal, pero sí lo que podemos decir es que así como Casona fue muy claro y evidente al principio, también lo va a ser al final, ¿sí? Y el caballero va a dejar de aparecer en escena por un largo tiempo, pero va a aparecer al final, ¿sí? Va a aparecer al final. Y va a tener una última charla, un último diálogo con nuestro personaje principal, con Ricardo, y acá se van a dejar las cosas bien en claro. Y va a decir claramente qué es lo que desbarata todo su plan. Recordemos que acá Ricardo cometió la falta, o sea, hizo un acto voluntario, ¿sí? Dijo sí en este negocio. Pero no está todo perdido. Y esto está buenísimo, porque hay un mensaje esperanzador detrás de este libro, que es importantísimo verlo. Hay una esperanza, no es que caí y ya se terminó todo. No, hay una salida, hay una luz, hay una puerta para volver al buen camino. Y en este caso, este caballero nos lo deja bien en claro. Obviamente lo vamos a terminar de ver en el... Hay una redención. Exacto, hay una redención. Pero lo vamos a terminar de ver cuando lean el argumento como tal. Pero hay 2 palabras muy importantes, que son arrepentimiento y amor. Este caballero dice directamente que contra el arrepentimiento y el amor no puede. No puede. ¿Sí? Entonces, arrepentimiento y amor, y por más que haya caído, desbarato absolutamente los planes del demonio. ¿Sí? Me reviso.
me redime. Esa frase es muy linda, incluso cuando en la obra teatral uno la ve, el demonio pronuncia esa frase y medio como que se desploma en el asiento, como diciendo, todas mis artes no pueden nada contra eso. Totalmente. Incluso dice, siempre olvido ese detalle. ¿Te acordás de esa frase que dice? Sí. Dice, Y, siempre ese detalle. y Casona es muy detallista, a pesar de la brevedad, en las didascalias. Las didascalias son todas las aclaraciones que aparecen entre paréntesis, ya sean indicaciones para el actor o de la escenografía o de lo que sea, que no lo logran todos los dramaturgos, ¿no? Uno lee teatro y muchas veces no entiende muy bien lo que pasa y queda incluso como a merced del director, ¿no? De quien la ponga en escena, cómo se va a contar. Pero acá Casona es muy detallista, uno ve la escenografía, uno ve los colores, ve lo que hay, lo que no hay, cómo están vestidos, si se cae, si no se cae, el rostro que pone. Entonces, para una, más allá de que siempre el teatro está pensado para ser puesto en escena, en este caso puede ser leído tranquilamente y no se nos va a escapar nada. Así que eso de el detalle de ver al caballero que se cae, que se desmorona, que se desploma, es también parte de la magia de la de literatura. Casona. Sí. Y también del mismo Casona, ¿no? De su arte. Yo les voy a comentar. Sí, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que me gustó hace poco, yo la había leído hace años y justo la volví a leer de casualidad una noche. Y hay gente que de noche no lee cosas del demonio porque tiene miedo. A mí no me da miedo, pero yo me puse a leerlo. Y empiezo a leer y veo que, bueno, digo, bueno, voy a leer la mitad y dejo. Y cuando me empecé a entusiasmar, eran las 11:30 de la noche, me hice un café y me seguí leyendo y me lo leí todo esa noche de un tirón, que no es tan largo, pero que bueno, es 1 hora y media, 2 horas, que hay que tener la motivación y la energía. Y después se lo leí a mi señora, actuado, ¿no? O por partes, y bueno, son 3 actos. Así que yo les recomiendo mucho eso porque tiene una riqueza también el hecho de primero escucharlo oralmente y luego leerlo. O sea, hay una mayor apropiación del contenido. Totalmente. Y creo que son unas muy buenas propuestas para que organicen, si tienen ganas, porque bueno, algunos de acá serán docentes y lo podrán quizás implementar en el aula, o si tienen familia, hacer lectura en voz alta, pero yo siempre invito a reunirse con otras familias, a reunirse con amigos y hacer lecturas conjuntas, hacer lecturas dialogadas, lecturas discutidas, críticas, constructivas para ayudarnos a pensar entre todos. Y estas obras, si uno dice, bueno, me reúno un viernes a la noche, un sábado a la noche y nos reunimos 2 o 3 horas, tranquilamente la pueden leer entre todos y tener realmente una tertulia sustanciosa para sacar un montón de cosas, ¿no? Así que invitan a eso, a reservar un tiempo breve, 2, 3 horas, que a veces las destinamos a otras cosas, para leer y para formarnos desde la literatura. Así que me parece que va muy bien para eso. El ocio. Pero bueno, el ocio, totalmente, que nos es tan necesario hoy en día, tan necesario. Y les puedo asegurar que si buscan van a encontrar esas 2 o 3 horas para reunirse a leer y les va a pasar volando, ¿sí? Pero volviendo ahora al demonio en la botella, al final, que para compararlo con lo que estuvimos hablando de la barca sin pescador, Stevenson acá nos plantea otra realidad, ¿sí? Tenemos 2 personajes, un matrimonio, ¿sí? Y acá sí vamos a emparentarnos un poco con la barca sin pescador, porque también vamos a encontrar, no un matrimonio en la barca sin pescador, pero sí un amor entre 2 personas que están haciendo, ¿sí? Todavía no se ha consumado de ningún modo, pero están haciendo ahí ese amor entre un hombre y una mujer. Acá en El demonio en la botella sí, tenemos un matrimonio que comenzó con amor, ¿sí? O sea, no hubo ahí un deseo de poder o de dinero, de conveniencia, no. Nos deja bien en claro Stevenson que se unieron por amor, ¿sí? De hecho, creo que no es casualidad que Stevenson deje bien en claro que nuestro personaje principal, ¿no?
no le diga quién es en verdad a la jovencita, para que no lo elija por su poder, no por su poder, sino por su riqueza, por su casa y demás, ¿no? Que lo elija por quién es él. Entonces, no me parece que sea casualidad que esté aclarado eso. Hay una unión por amor. Pero ¿qué pasa? Al final, para no perder el alma del esposo, la esposa se sacrifica, pero se sacrifica de una manera incorrecta, porque yo no puedo sacrificarme por alguien que amo poniendo en riesgo mi propia salvación, ¿sí? Ahí no hay negociación, o sea, nos salvamos todos, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa acá? Ahora, después resulta que la esposa tampoco se va a condenar porque logran deshacerse de esta botella, ¿sí? No la compra ni el esposo, no queda en poder de la esposa, queda en poder de un tercero, ¿sí? De un tercero que al principio, por cómo lo describen, que es una persona que tiene problemas con la bebida, ¿no? Y que es bastante desordenada en sus costumbres, uno puede pensar al principio, bueno, se están aprovechando de esta persona, lo están engañando para deshacerse de la botella, también es un acto malo, pecaminoso, pero bueno, pareciera que se queda con la botella por este motivo. Y sin embargo, Stevenson también deja en claro que no, que este personaje, este tercero, que va a concluir con la historia, deja en claro por su boca que él elige la botella, que él decide quedarse con la botella y decide hacerse cargo de las consecuencias. Si yo ya sé que comprándola me voy a condenar, pero yo ya estoy condenado en vida, Eso no hay dice. esperanza. Sí, eso exactamente. Dice. Total, mi alma. Y no hay esperanza. Y hay un elemento que esto, así como hay elementos entre una o dos o las obras, hay un elemento conductor de las tres. En los tres casos, y esto se ve claramente en las tres, pero sobre todo en la barca y en la botella, el demonio y los pecados de los hombres instigados por el demonio rompen la solidaridad entre los hombres. Porque se empiezan ellos a estafar porque se quieren sacar la botella de encima. Y en el caso de la barca, bueno, un hombre tenía la voluntad de matar a un inocente, ¿sí? Y luego ese inocente muere. Entonces, el demonio va no solo rompiendo nuestra relación con Dios, sino va rompiendo la relación entre nosotros, la justicia conmutativa, ¿sí? Como diría la doctrina social. Claro, en la carta del diablo a su sobrino, también Luis lo deja bien en claro a eso. Rompamos los lazos entre nuestro paciente, dice, y todo aquel que lo rodea. Y sí hagámoslo, o sea, todo aquel que lo rodea que lo quiere llevar hacia el bien, ¿no? Su familia, sus buenos amigos, etcétera, y pongámoslo en contacto con aquellos que no van a tener una unión profunda entre sí. O sea, donde hay egoísmo, vanidad, no hay solidaridad entre ellos y demás. Lo deja bien en claro. Y eso siempre me hizo pensar a mí que no es casualidad que los dos estados de vida a los que estamos llamados los seres humanos sean al matrimonio y también a la vida religiosa, o sea, ¿no? Porque al estado de vocación religiosa, que en realidad es la vocación sacerdotal y la vocación religiosa, ¿por qué? Porque ambas son familia. No nos salvamos solos. No nos salvamos solos. Entonces, no es casualidad que hayas notado que las tres obras, ¿sí?, también se emparentan por esta falta de solidaridad. Y ya que nos hemos permitido citar algunos fragmentos, me gustaría citar un breve fragmento de Carta del Diablo a su sobrino, que me pareció extraordinario, bueno, como todo lo que hace este hombre, ¿no? Eso no es... Miren el consejo que le da el demonio al otro, ¿no? Está hablando a un demonio que intenta tentar a un muchacho joven que se acaba de convertir al cristianismo y que vive con su mamá, ¿sí? Entonces va a darle un consejo para pudrir esa relación entre el joven y su mamá. Y le dice, tu paciente, o sea, el joven, debe exigirle a la mamá
que todo cuanto dice él se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas. Es decir, el joven tiene que exigirle a la persona que vive con él, o sea, en este caso su mamá, que él, no, a mí me tenés que juzgar por lo que digo, pero yo, él a su mamá la va a juzgar sus intenciones. Dice, al mismo tiempo que juzga al joven todo cuanto dice su madre tras la más minuciosa e hipersensible interpretación del tono, contexto y de la intención que él sospecha. Es decir, una doble vara. Y dice, y a ella hay que convencerlo de que haga exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo rompes una relación? Pero esto que es aplicable entre hijo y madre, creo que es aplicable colega a colega, matrimonio, todo. O sea, lo que está diciendo es que la vara con la que a mí me juzguen con una vara justa. Ahora, yo a los demás voy a juzgar injustamente. Fíjense. Totalmente. Y lo bueno es que Luis, al ponerlo en boca del demonio, hace que tomemos en cuenta y diga, esto lo estoy haciendo, o esto me lo están haciendo, y está mal. ¿Sí? La viga y la paja en el ojo. ¿Cómo? La viga y la paja en el ojo, ¿no? Que habla el Evangelio. Esto no proviene de la luz. Exactamente. Exactamente. No, es maravilloso. Todo lo que aparece o vamos a ver en los argumentos de la barca sin pescador y en el demonio a la botella, lo vamos a ver como explicado, ¿sí? En las cartas del diablo a su sobrino. Por eso yo recomiendo primero leer, claro. Si ya leyeron en otro orden no hay problema, pero digo, si no leyeron ninguna, conviene leer primero las dos más pequeñas, ¿no? La barca sin pescador y el demonio a la botella, y luego finalizar con las cartas del demonio a su sobrino, porque les va a abrir, ¿no? Como el panorama y les va a cerrar el círculo de todo lo que leyeron en las dos obras anteriores. Ahora, si leyeron en otro orden, no hay problema, lo van a entender igualmente. Pero si no lo leyeron, aprovechen ese orden, me parece que les va a venir muy bien. Volviendo al final del El demonio a la botella, entonces, no va a haber una redención por amor acá, como sí pasó en la barca sin pescador, como sí va a pasar. Pero tampoco va a haber una redención por arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Stevenson, más allá de que es verdad que deja en claro de que este último personaje que se queda con la botella, ¿no? Dice, y lo deja bien en claro, que lo hace por decisión propia, más allá de las consecuencias que no le interesan, el contramaestre. Este matrimonio, ¿sí? No tiene un cargo de conciencia, no tiene ningún problema con que este hombre se vaya a condenar. Más allá de que lo eligió, lo decidió, lo aceptó, perfecto. Pero no tiene ningún cargo de conciencia. O sea, ya está, me deshice de la botella. Incluso dijeron, aunque deshacerme de la botella implicara perder la casa que habíamos logrado y todo, no nos interesa. El tema es no condenarnos. Y uno, en última instancia, dice, bueno, sí, está bien, lo que más importa es salvar el alma, pero no puedo pensar en salvar mi alma a costa de que se pierda otra, ¿sí? Y el último párrafo del libro, que me voy a tomar la licencia de leerlo, son 4 renglones, dice lo siguiente: Kiwi, que es la mujer, ¿sí? La esposa, corrió a los brazos de Kokua, el esposo, perdón, al revés, Kiwi es el esposo y Kokua es la esposa, ligero como el viento, y fueron inmensamente felices aquella noche. E inmensa desde ese día ha sido la paz de la casa resplandeciente. La casa resplandeciente, con mayúscula, le habían puesto como nombre a la casa que habían logrado obtener con la ayuda, ¿no? Del demonio. Ahora, no existe felicidad, ¿sí? Y muchísimo menos una felicidad inmensa o eterna, ¿sí? Luego de no solamente haber cometido un error, un pecado que no tiene arrepentimiento y que no tiene redención de ningún tipo, sino que además ha sido a costa de la pérdida de otra alma.
¿no? Ahora, salvamos esta obra porque, lógicamente, entendiendo el contexto de Stevenson, entendemos que, bueno, él en su recorrido, ¿no? En esta relación con Dios y con las creencias, bueno, no hizo un recorrido completamente acorde, digamos, ¿no? Completo. Por eso, digamos, salvamos la obra que tiene un montón de cosas interesantes por dentro para poder pensar y relacionar con las otras dos. Pero también, a pesar de que no vamos a coincidir con este final, nos deja pensando, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Es posible, ¿sí? Tener felicidad, tener paz interior, sabiendo que no solo no hicimos lo que corresponde, sino que por hacer lo que no corresponde, pongo en peligro la salvación de otra persona? Son preguntas que me invitan, ¿no? A hacerme, y que invita esta novela, que invita a este autor a hacerme, ¿sí? Para ver cómo estoy actuando yo en mi día a día, ¿sí? Porque a veces sí, teóricamente, conocemos un montón de verdades, pero cuando nos empezamos a preguntar, digamos, ¿no? Vemos que quizás nuestra teoría no coincide con nuestra práctica, ¿no? No porque seamos malos, sino porque simplemente está ahí el otro, ¿no? Confundiéndonos. Entonces, son muy interesantes estos dos finales para ponerlos en la balanza, para hacernos pensar y para hacernos discutir en el buen sentido, ¿sí? Por supuesto. Por supuesto. Así que bueno, creo que no quisiera avanzar más en los argumentos. Creo que se entendió más o menos por qué conectamos y hacemos conversar estas tres obras, y creo que, bueno, la invitación a la lectura está hecha y se torna interesante, ¿no? Sí, sí, bueno, como ustedes pueden ver, esto ha sido nuestro trabajo en esta mañana. Así que yo, primero que nada, muy agradecido a la profesora Cynthia Dobler, y me voy a permitir no solamente agradecerle como lo acabo de hacer, sino también volver a recomendar el canal porque se ha sumado otras personas a la transmisión. Así que vamos para ir terminando. Tienen ahí en el banner abajo el canal de la profesora Cynthia Dobler, pero por si alguno se confunde o lo que sea, aquí tienen, ¿sí?, en pantalla. Los invito a suscribirse, hay muchos trabajos, ¿sí?, muchos videos, hay mucho material. Vamos a ir mostrando algunos materiales de la profesora Cynthia Dobler. Y clubes de lectura. Sí. Eso, van a encontrar algunas conferencias que he dado, van a encontrar algunas clases que también he dado aquí en Argentina o en el exterior, y hay también muchos videos que tienen que ver con cierres, ¿sí?, de los libros que hemos leído en nuestro club de lectura, en donde, bueno, están como invitados algunos expositores. Hay audiolibros también, hay audiocuentos de obras clásicas. Bueno, realmente es... hay mucho variado, material. siempre en torno a la literatura y a la educación clásica, pero hay bastante material variado. Voy mencionando Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Camperas de Castellani, Tolkien, hay entrevistas a la profesora Cynthia Dobler, literatura clásica, también audiocuentos clásicos sobre las obras de misericordia, ¿sí?, las 7 corporales y las 7 espirituales. Santo Tomás de Aquino de Chesterton. Macbeth de Shakespeare. Nuestro club de lectura este año cumple 5 años, así que piensen que leemos un libro por mes, así que hay varios cierres de literatura ahí en el canal que, bueno, muchos docentes me dicen que los ven con sus alumnos, muchas familias que lo ven en familia con sus hijos, así que, bueno, es eso, ¿no? Poner un poco la literatura, meterla dentro de los hogares y de las aulas. Por supuesto, por supuesto. Acá nos están saludando, ya gente que nos saluda, María Eleonora Jiménez. ¿Alguna pregunta que nos hicieron que, si te parece, la pongo en pantalla? En algún momento hablamos de ateísmo y agnosticismo y Nancy nos quiere hacer nos hace la pregunta. Nancy. Así que si te parece, yo le respondo. Sí, es tu campo. Sí. Agnosticismo es la posición del que no afirma ni niega la existencia de Dios. No se pronuncia. No dice Dios existe ni niega su existencia. Simplemente manifiesta
desconocer si existe, y en algunos casos lo que expresa es no podemos saber si existe y no podemos saber si no existe, ¿no? O sea, eso sería el agnosticismo. Por eso la letra A, que suele significar negación, y la palabra gnosticismo, que viene de gnosis, conocimiento en griego. La negación del conocimiento. ¿Sí? Hay un agnosticismo fuerte que afirma no podemos determinar si Dios existe o no. Y hay un agnosticismo débil que lo que dice es, por el momento no sé si existe, pero estoy abierto a las posibilidades de que sí o de que no. Bien. En cambio, el ateísmo no es estar indeterminado sobre si Dios existe o no. El ateísmo ya es una posición filosófica en la cual niego que Dios exista. ¿Sí? O sea que se presenta como un conocimiento. El ateo te va a decir, yo sé que Dios no existe. El agnóstico te va a decir, desconozco si existe. Esa sería la diferencia, estimada Nancy. Y Stevenson pasó por todos esos grupos, digamos, de pensamiento, ¿no? Por momentos estuvo en el ateísmo, al final de su vida más hacia el agnosticismo, mejor dicho, más cerca de su muerte, digamos, de su final, fue volver un poco hacia ese cristianismo de su niñez, pero no llegó a profundizar ni por poco porque, bueno, murió muy joven, ¿no? De una grave enfermedad. Pero él iba por todos esos pensamientos, Viro. Entonces, claro, por eso, en algunas de las conclusiones a las que llega en esta novela, no vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Pero no deja de hacernos pensar, de invitarnos a la reflexión. Por supuesto, porque también esto, lo que decíamos es, el autor en literatura muchas veces escribe desde la doctrina hasta donde la conoce, pero no hay que ir a buscar en la literatura un catecismo o un manual de doctrina, aunque haya literatura, y como también supo decir León Blois, había literatura en estado de pecado mortal, una literatura que destruía, ¿sí? Y hay literatura en estado de gracia, ¿no? Y ahí podemos mencionar por ejemplo, Hugo Wast, que fue un gran escritor, que como santiguaba como cuando escribía, ¿no? Entonces, eso es muy, muy valioso. Hay una literatura que León Blois hablaba de literatura posesa, ¿sí? Y hay una literatura en estado de gracia. Entonces nosotros sepamos presentar a nuestros alumnos, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, la mejor literatura posible, unida justamente a esta reflexión y juicio crítico, que no es subordinarse al texto como si el texto no se puede salir de ahí. Hacemos un juicio crítico, hacemos una lectura a nivel inferencial, no solo literal. Por eso, esto que vos decías de que si realmente una persona puede o no puede ser feliz con la condena de otra persona o provocando la condena, tiene que ver con algo que dice Chesterton, y con esto cerramos, en su libro Ortodoxia, que dice, la buena literatura se permite romper algunas reglas de la realidad que no son reglas metafísicas. No sé, por ejemplo, va volando, alguien vuela o un animal habla, bueno, eso. Ahora, la buena literatura, dice Chesterton, no puede romper las reglas metafísicas y morales. Si lo rompe, porque a veces pasa, ya no es buena literatura. ¿Sí? Los invito a leer también ese capítulo del libro Ortodoxia de Chesterton. Y ustedes que en Catena Aurea, bueno, también dictan cursos de italiano, ¿no? Además de todo lo que tiene que ver con filosofía y demás. El gran ejemplo que siempre se pone con respecto al tema de no buscar un catecismo, ¿no? en las obras de grandes autores es la Divina Comedia de Dante, ¿no? La Divina Comedia de Dante dice muchísimas verdades y podemos conocer incluso muchísimas verdades de fe, se nos van a iluminar muchísimas verdades de fe con respecto a los novísimos, ¿no? El tema del infierno, del cielo, del purgatorio, pero no necesariamente van a quedar excluidos los errores,
porque de hecho hay errores históricos, hay cuestiones que él pone subjetivas, ¿no? De qué personaje histórico no pone en el infierno, en el cielo, lo que sea, por una cuestión de rivalidades, de cuestiones personales, pero eso no hace, eso lo podemos tranquilamente salvar, porque no hace a toda la otra riqueza, ¿no? que podemos tomar de la Divina Comedia. Así que bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Tener como, bueno, a mí vuelvo a la frase que les dije al principio, ¿no? Con San Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Porque si no también es una mirada muy protestantizada de la vida, ¿no? Entonces, donde solo voy a tomar y leer lo que va a coincidir exactamente con lo que yo digo o pienso. No, el mundo tiene muchos matices y tengo que enseñarle a mis hijos y a mis alumnos a que se tienen que mover en ese mundo y que tienen que aprender a moverse en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Entonces, necesitamos ponerlos en contacto con ciertas experiencias a través de la literatura para que cuando se encuentren, con muchas no se encontrarán, pero con las que se encuentren después en la vida real, ellos tengan herramientas para poder después manejarse, ¿sí? No lanzarlos así porque sí y bueno, y que se arreglan. La literatura es una gran herramienta para eso, ¿sí? Ponerlos en situaciones en las que quizás después les toque estar y ellos tengan ejemplos de cómo poder resolver lo que les toca. Cintia, ha sido una charla, una tertulia muy agradable para mí. Yo te mando Igualmente. un abrazo a vos, a tu marido, deseo una santa Pascua para tu familia y saludos para toda la audiencia. Los invito a conocer, a suscribirse, a ver los videos de la profesora Cintia Dobler, a compartir su contenido y estamos en contacto, Cintia, y a todos muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que todos tengan muy buenos días. Gracias otra vez por la invitación y gracias a todos. Muchas gracias.